Bueno, entonces les decía que vimos las estructuras de secuencia, que era simplemente una continuación de otra, y esa estructura de secuencia en este tipo de algoritmos que se plantean para ese punto 2 es un paso que usted pueda realizar, ¿sí? Entonces, caminar de tal manera o levantar tal cosa, o sí, como vimos en el ejercicio de los neumáticos, ya el neumático pinchado. También había una secuencia de decisión en la cual usted tenía que hacer algo dependiendo de una decisión que debería tomar. Ya, por ejemplo, la hora, de acuerdo a la hora, usted puede tomar la decisión, bueno, tengo que salir o de mi casa o tengo que levantarme o tengo que hacer tal otra cosa, desayunar, qué sé yo. Y si no es la hora, pues entonces usted hará otra cosa diferente. Entonces ahí hay una estructura que es la estructura de decisión. Y finalmente está la estructura de repetición, donde usted tiene que repetir una serie de pasos para hacer algo. Entonces aquí la idea es repetir, por ejemplo, caminar hasta qué. ¿Ya? Entonces hay tres tipos de estructuras de decisión perdón, de iteración y entonces usted puede usar cualquiera de ellas. Ahora, alguien me envió un enunciado de solución de ese problema que está muy detallado. Entonces, bueno, está bien, pues ahí lo hizo muy detallado, pero deben quedar claramente especificadas las estructuras que usted está utilizando. ¿Ya? Recuerden Profe, que cuando estuvimos en code.org, las estructuras aparecían allí, ¿sí? Entonces ustedes también tienen que tratar de hacerla, no tienen que escribir la misma estructura que nosotros hicimos o que nosotros utilizamos en PCIN, pero pueden escribirla a su manera, indicando que, pues, tratando de representar o significar que usted tiene que hacer ese tipo de estructura, por ejemplo, un ciclo o una decisión. Y la secuencia, como ya lo vimos, que es la más sencilla, pues es un paso a continuación de otro, una instrucción después de la otra. ¿Listo? ¿Ibas a preguntar, Angie? profe, o sea que ese punto 2 de la primera parte de rutina universitaria, ese se debe hacer con PCI. No, 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 no. O se puede hacer normal como un algoritmo normal en Word o en PowerPoint. Exactamente, sí, como hicimos, por Ah, ejemplo, ok. como hicimos el de la llanta pinchada, el de cambiar la llanta pinchada, sí, sencillo. Ah, En no, lenguaje, no es. en lenguaje natural y obviamente pues lo tienes que escribir en alguna parte, pero entonces Ah, claro. en lenguaje natural donde quede claramente especificado el uso de las estructuras. ¿Listo? No, no hay necesidad de ser específico, o sea, como hacer desglosarlo parte por parte, no, sino que pues especificar No, las actividades que se tú hace de defines, cada uno. tú defines el nivel de detalle, ¿sí? Ah, ok, listo. Bueno. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues, bueno, entonces iba a buscar el problema del ejercicio 3.2. Dice, realizar de nuevo el ejercicio 1.2 de la segunda parte, solo que ahora debe ser posible que el profesor ingrese la información mencionada tantas veces como lo requiera. Y para ello hay que usar una estructura de repetición. Entonces, el punto 1.2 dice desarrollar un algoritmo en el que se solicite a un profesor el nombre del estudiante y las notas de 3 exámenes parciales presentados por dicho estudiante, donde las notas tienen una ponderación de 25%, 35% y 40%, ¿ya? Para calcular la nota final. Entonces, eso pues ya, este problema pues ya lo habíamos resuelto, ya, entonces pues yo les pediría el favor de que busquen por allí la solución, habíamos hecho en PCI inclusive, busquen la solución y traten de tenerla como a la mano, ya, entonces yo voy a dar unos 3 minutos
Sí, dime. Es que usted la clase de anterior no la subió. O sea, hay una clase 13, pero no es de nuestro grupo. Ya, bueno, tendría que revisarlo ahora, voy a anotar por aquí para que, ay, ay, ay. A ver si la subo ahorita después de terminar la clase, subir clase anterior. Bueno, gracias de todas maneras por la observación y voy a tratar de hacerlo ahora que termine la clase. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tener 3 minuticos para que ustedes busquen la solución, ¿ya? Yo voy a tratar de transcribirla por acá para que... eh, bueno, entonces... Bueno, ¿ya lo encontraron? Bueno, ¿ya lo encontraron? Sí, profe. Bueno, entonces voy a presentar en el tablero como la solución en términos muy generales, ¿cierto? Entonces, denme un momentico, presento el tablero. Bueno, entonces se alcanzan a ver allí el tablero. Sí, señor. Bueno, entonces aquí lo que he colocado es la solución que ya nosotros habíamos dado al algoritmo del punto 2 del ejercicio 1-2, ¿sí?
o 2, 1, 2, 2. ¿Ya? Entonces dice, hay que definir las variables, el nombre, qué tipo de datos será. ¿Aló? ¿En qué, profe? El nombre, ¿qué tipo de datos será el nombre? Texto. Texto. Y parcial 1, parcial 2, parcial 3 y promedio, ¿cómo? Real. Real. Listo. Este definir lo dejo ahí por si necesito algo para ahora, para la solución del punto del ciclo. ¿Ya? Luego viene, escribe, ingresa el nombre, leer el nombre, ingrese parcial 1, leer parcial 1, ingrese parcial 2, leer parcial 2, escribir ingrese parcial 3, leer parcial 3. Calculo el promedio con las ponderaciones que me han dado y luego escribo el promedio. ¿Ya? Tengo que dar el nombre del estudiante y el valor de ese promedio que acabé de calcular. ¿Ya? Entonces, esa era la solución. ¿Qué nos falta por realizar? ¿Ya? Entonces, nos falta por realizar la forma de repetir esas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que yo debo repetir? Entonces, las instrucciones que yo debo repetir son estas que yo estoy remarcando aquí. ¿Sí? Entonces, esas instrucciones, pues, son las que yo necesito que se repitan varias veces. Yo como profesor necesito ingresar el nombre, ingresar los valores de cada nota y el programa me tiene que devolver cuál es ese promedio y cuál es y de quién es a quién corresponde esa nota. ¿Ya? Entonces esto, recuerden esto que está en el recuadro, es lo que yo voy a tratar de repetir, ¿ya? Entonces voy a pasar entonces ahora a la solución, ¿no es cierto? Entonces viene algoritmo. El nombre del algoritmo, pues es el nombre que ya tiene. El definir, pues también está allí, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a mirar cuáles son esas instrucciones que yo debo realizar y la estructura que me permite repetir esas instrucciones. Entonces vamos a usar primero la estructura repetir. ¿Ya? Entonces la primera instrucción será repetir. ¿Sí? Repetir. Y aquí entonces tengo que hacer una modificación en esta estructura repetir. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer un cambio? Porque en la estructura repetir la validación se hace al final. Recuerden que esta estructura repetir hasta es una estructura de post-chequeo, o sea que primero se hacen las acciones y luego se verifica el cumplimiento de la condición. Entonces yo voy a tomar una condición para poder saber si tengo que seguir leyendo notas o tengo que parar. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es designar un nombre, un nombre de tal manera que cuando yo identifique ese nombre, entonces ya tengo que parar, no tengo que hacer más cosas. Segundo, tengo que hacer una alteración, como ya lo mencioné, y es lo primero que debo hacer es, lo primero que debo hacer es la instrucción de leer el nombre. Recuerden que este leer nombre pues viene antes con un escribir, ingrese el nombre. ¿Sí? Nombre del estudiante, ustedes le pueden completar ahí. Entonces leo el nombre y ahora sí vienen las estructuras a repetir. ¿Qué es lo que debo repetir? Pues todo ese bloque menos
sí, entonces tengo que hacer una alteración allí en este bloque de instrucciones, ¿sí? Porque he sacado una, pero esa instrucción la tengo que realizar dos veces. Uno antes del ciclo y otra al finalizar, Ave María, y otra al finalizar el ciclo. Entonces aquí al final del ciclo tengo que colocar aquí otra vez leer nombre. Recuerden entonces, sí, el resto de instrucciones sigue igual, ¿sí? Lo primero que yo hago es leer el nombre, entonces esa instrucción, ¿sí? Esa instrucción la saco, ¿sí? La saco de aquí, esa instrucción la saco de aquí y la llevo aquí adelante, ¿sí? Leer el nombre. Pero también, antes de terminar, debo volver a leer el nombre. ¿Ya? Tengo que volver a leer el nombre. ¿Por qué? Porque recuerden que en la estructura de repetición viene hasta que, y aquí viene la condición. ¿Sí? ¿Hasta qué? Pues el nombre sea igual a ese valor que yo he especificado, que cuando yo digite ese nombre, entonces eso significa de que ya no hay más datos que debo leer, ya paré. Entonces voy a colocar el nombre igual a fin, ¿ya? Hasta que nombre igual a fin, y de esa manera, entonces, si yo leo el nombre Luis, y entonces entro el parcial 1, el parcial 2, parcial 3, calculo el promedio, escribo el resultado, leo otra vez otro nombre, y entonces, Juanita, entonces vuelvo acá a repetir las instrucciones. Y esas instrucciones, ¿qué serían? Pues leer el parcial 1, el parcial 2, parcial 3, calcular el promedio, escribir el promedio, volver a leer otro nombre. Rosita, entonces vuelvo a repetir las instrucciones. ¿Por qué? Porque es que el nombre todavía no es fin. ¿Ya? Entonces leo el parcial 1, parcial 2, parcial 3, calculo el promedio, escribo el promedio y leo otro nombre. Guillermo, entonces vuelvo no es fin todavía, el nombre no tiene el valor fin, entonces vuelvo a leer parcial 1, parcial 2, parcial 3, calculo el promedio, escribo ese promedio, vuelvo a leer otro nombre, supongamos que ya he leído todos los estudiantes y entonces el último debe ser fin, ¿ya? Leo el nombre y escribo fin. Entonces, el nombre toma el valor fin, ya no va a repetir nada más. ¿Listo? Entonces, eso pues es lo que debo hacer aquí. Aquí observen entonces que yo no tengo que definir ninguna variable nueva, ¿ya? Y simplemente hacemos este cambio. ¿Listo? Entonces, ustedes por favor copien todo el bloque que está, esperen un momentico, el que tengo aquí, ¿sí? El que tengo aquí remarcado, ¿sí? Y entonces, esas son las instrucciones que tienen que repetir. Ustedes pueden, si quieren, pueden copiar todo el algoritmo, porque fíjense que casi que no cambia nada. Lo único que sobra es definir que para este caso de esta estructura de repetición, pues no la necesito. ¿Listo? Entonces, por favor, traten de hacerlo en PSIN, por favor.
Bueno, ¿ya lo terminaron? ¿Aló? Bueno, yo transcribí, digámoslo así, este algoritmo que tengo aquí. Voy a presentarlo en PSI. Esto. Entonces, bueno, entonces esto que tengo aquí básicamente es lo que yo transcribí. Esto que voy a remarcar aquí, ¿ya? Es lo que está en el recuadro. ¿Sí? Si ustedes observan, es lo mismo que está en el recuadro. ¿Qué nos falta? Entonces dijimos, hay dos cosas que tengo que hacer. ¿Ya? Lo primero es que esta instrucción que tengo aquí, escribir el nombre y ingrese el nombre, pues eh, tengo que ponerla antes de la estructura de repetición, ¿ya? Porque el nombre tengo que conocerlo previamente. Entonces, listo. Entonces, entro el nombre, luego debo entregar el parcial 1, el parcial 2, el parcial 3, calcular el promedio y escribirlo. Y esta instrucción también pues tengo que moverla de aquí, tengo que duplicarla, ¿ya? Pero entonces esa no queda allí, sino que se coloca abajo. Entonces, antes de evaluar, tengo que el nombre. Hay algo que nosotros debemos tener en presente y es de que en todas las estructuras de repetición, yo debo tener una variable de control del ciclo, ¿sí? En este caso, la variable que controla este ciclo es la variable nombre. Generalmente debo tener un valor inicial, por ejemplo, en este caso, eh, el, el, el primer nombre es el que yo leo, ¿sí? Ahí está, leer el nombre es el primer dato que yo leo. Antes de entrar al ciclo, debo conocer cuál es el valor inicial. El, los demás valores pueden variar, ¿sí? Pero el último valor, o sea, el valor final, también debo tener un valor final. En este caso es fin. El nombre tiene que tener el valor fin. ¿Ya? El incremento, pues en este caso de esta estructura de repetición, el incremento en el ciclo, pues está representado por la lectura de nuevos datos cada vez, mientras que ese nombre no sea igual a fin. Entonces ahí está la estructura. Vamos a probarla, ¿sí? Vamos a probarla y entonces vamos a ver si esto funciona o no funciona. Pues voy a mostrarles la ejecución. Voy a mostrarles la ejecución que se me hizo. Listo, entonces ahí voy a ingresar y si se ingresa el nombre, entonces, bueno, todavía no. ¿Ya? Ingrese el nombre, Pepito, digite el parcial 1, entonces pongámosle aquí 38. El parcial 2, 3,5. El parcial 3, 4,5. ¿Ya? Y el promedio es 3,975 y me dice ingrese el nombre de nuevo. Entonces, muchas veces uno para probar, pues puede hacerlo desde el principio. Vamos a hacerlo
vamos a ingresar otro, ¿sí? Entonces, Rosa, ¿listo? Entonces, y me pide los otros datos, entonces vamos a suponer 3, 4 y 5. Ingrese el nombre, entonces ya no tengo más datos, el nombre correcto para salir es fin, F con mayúscula, y entonces ya, ejecución finalizada. Ya, entonces ahí queda comprobado de que esa estructura funciona y funciona de esa manera. ¿Preguntas? ¿Ese sería todo el ejercicio? ¿Ahí acaba? Ahí acabaría con ese ciclo. Ah, ok. Bueno, ¿alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces voy a regresar al tablero. Y entonces en el tablero pues vamos a ver cómo sería la estructura mientras, ¿ya? Ya tenemos la estructura repetir hasta. Vamos a seguir con la estructura mientras. ¿Ya? Entonces, déjenme aquí agrego una página y entonces aquí vendría algoritmo. Algoritmo L4. B, sería el B para significar de que es otra estructura, ¿no es cierto? Entonces vienen los mismos definir, ¿ya? Y dijimos que vamos a utilizar la estructura mientras, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir la estructura aquí. Ustedes, por favor, traten de hacer este programa en otra ventana, ¿no es cierto? Para que puedan copiar lo que ya tienen hecho. ¿Ya? Entonces viene mientras, aquí vendría la condición, ¿no es cierto? Y acá vendría, abajo vendría fin, mientras. Aquí en el medio que vendría, pues vendría... Aquí vendrían pues las estructuras, las instrucciones que están marcadas al principio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que había allí? Leer el nombre, leer el parcial 1, 2 y 3, calcular el promedio, escribir el promedio. Eso es lo que estaba allí, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a... aquí en esta estructura, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar la condición. Entonces aquí la condición, podemos hacer el mismo truco que hicimos en el problema anterior, definir un nombre con el cual yo voy a terminar el proceso de lectura de datos y de entrega del promedio. Ya, entonces aquí lo que tengo que hacer es cuadrar, digámoslo así, qué es lo que debo yo tener en cuenta para poderlo trabajar, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer entonces lo siguiente, ¿ya? Podemos colocar aquí el nombre. Bueno, aquí también podríamos leer el nombre. Sí, leer el nombre. ¿Ya? Eso implicaría de que esas instrucciones que están aquí al principio, pues también las tengo que mover. ¿Sí? Entonces pues, voy a colocar esta flechita como para acordarnos de que estas instrucciones corresponden a este leer que coloco aquí. ¿Ya? Luego coloco todas las instrucciones que están allí, ¿ya? Y la última instrucción,
pues debería ser leer nombre también. Leer nombre. ¿Por qué? Porque termina el ciclo, ¿no es cierto? Termina el ciclo, pero el control regresa aquí a la estructura mientras. Y recuerden, en la estructura mientras yo tengo aquí una condición. Entonces la condición tiene que ver con la variable con la cual yo estoy controlando el ciclo. Dijimos que íbamos a usar la misma, entonces nombre diferente de fin. ¿Sí? Nombre diferente de fin. Entonces, cuando yo leo aquí nombre y escribo el valor fin, eso significa que ya no hay más datos para leer y entonces ya puedo salir del ciclo. ¿Ya? Y por acá al final, entonces tengo fin algoritmo. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de implementarlo en PSIN. ¿Ya? Observen que yo no he trabajado el punto 1 de entender el problema porque el punto 1 es simplemente entrar el nombre del primer estudiante, las notas del estudiante, entregar el resultado, pasar a otro estudiante, hacer lo mismo, pasar a otro estudiante, hacer lo mismo, y cuando ya entre el nombre igual a fin, entonces eso significa que ya terminé mi trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese mismo trabajo, pero en PSIN ahora, ¿ya? Utilizando la estructura fin mientras. Entonces vamos a... Entonces guardan este como con otro nombre. Ustedes pueden copiar todo el algoritmo tal como está allí y luego hacen los cambios que consideren pertinentes. Por ejemplo, yo voy a copiar ahí la estructura mientras, ¿no es cierto? Entonces ahí la expresión lógica es la que dice hasta qué, entonces pues es parecida a esa, no es la misma, porque ese igual, pues no es igual ahora, es eh, menor, menor mayor. Bueno, ahí se colocó un diferente en el caso mío y la secuencia de acciones sería la misma secuencia que está en el repetir y todas esas instrucciones de repetir pues las puedo quitar de ahí. El fin de algoritmo también debo dejar uno solamente y pues ya cuando esté listo el, cuando esté listo el algoritmo lo puedo probar. Hay algo que yo quiero mostrar o quiero resaltar. Yo utilicé aquí donde dice nombre, ¿sí? Coloqué primero menor y después mayor. Voy a dejar un espacio en blanco para indicar lo que yo hice, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando yo lo coloqué junto, PSI me reconoció que ese no era el operador y aquí está al lado izquierdo, miren, dice distinto y es el símbolo de diferente. Ya, entonces, yo lo puedo dejar así y así me lo reconoce. Sin embargo, cuando yo lo escribo, menor, mayor, entonces aparece automáticamente el signo diferente, que es el símbolo que utiliza PSI para este tipo de comparación. Profe, qué pena, Sí. estás en PCI, es que no se ve Vale, en la no me presentación. diga, no me diga. Bueno, está bien. Toca. Ah, claro, tienes razón.
voy a salir de aquí y a presentar. Entonces voy a quitar esto de aquí para dejar, sí, voy a quitar esto de aquí y voy a poner lo que tenía el ciclo repetir, la estructura repetir, ¿ya? Entonces lo copio aquí. Y entonces eso era lo que yo tenía. Entonces vamos a usar, dijimos, vamos a usar la estructura mientras. Entonces voy a copiar la estructura mientras, ahí está. Entonces ahora sí, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, la condición es muy parecida a la del repetir hasta, entonces voy a copiarla. Y aquí donde dice expresión lógica, pues la coloco. Aquí ya no es con igual, sino con diferente. Entonces, pues yo dije, bueno, menor, mayor, y ahí me aparece automáticamente el símbolo distinto, ya que es el de diferente. Y la secuencia de acciones sería exactamente la misma que aparece para el repetir. Voy a quitarla de aquí. La copio dentro del ciclo mientras. Borro esto de repetir. ¿Listo? Profe, qué pena Sí, otra vez, es que no tranquilo. está presentando. Vale. A ver, ¿qué está pasando entonces? Oh, no. Deme un segundito, yo... Sí, deme un segundito, yo trato como de... Bueno. Bueno, entonces ahora sí voy a presentar. Otra vez. Presentar. Ahí está. Listo, entonces les decía que yo copiaba la estructura repetir, ¿no es cierto? Que en el otro programa ya la teníamos listo, funcionaba, todo lo podía copiar prácticamente, decía, bueno, tengo que cambiarle el nombre al algoritmo. El algoritmo, entonces vamos a colocar aquí algoritmo, el nombre L4, 3. Y aquí en vez de A, pues sería B, porque sería la segunda solución. Listo, entonces, dijimos, vamos a trabajar con la estructura mientras, entonces la copio. Listo, ya está copiada. Ahora, ¿qué pasa? La expresión que yo tengo que evaluar para repetir la secuencia de acciones, pues está aquí. Lo que pasa es que yo no voy a trabajar con el igual, y que para esta ocasión, pues voy a trabajar con el diferente. Entonces, como les decía, escribo mayor, menor, menor, mayor, y entonces el PCI lo reemplaza automáticamente por distinto. Copio las instrucciones que están dentro del ciclo de repetir, ¿ya? Y la pongo aquí en la secuencia de acciones del ciclo mientras. Este ya repetir, pues lo elimino porque ya no lo necesito. Y ahora ya lo puedo probar. Entonces, por favor, pruébenlo. A ver si funciona. Bueno, aquí dice variable no definida nombre. Vamos a ver qué pasó aquí. Ah, claro, me comí el primer definir. Entonces tengo que ponerlo acá. Definir nombre como carácter. Ahora sí lo puedo ejecutar. Ingrese el nombre. Entonces, Mario. Y yo no estoy mostrando esto porque pues ustedes ya lo pueden probar. Parcial 1, 3, 5, parcial 2, 4, parcial 3, 4, 5. Promedio 475, ingreso otro nombre. Si yo ingreso fin, entonces termina la ejecución. ¿Listo?
Vamos a ejecutarlo de nuevo, pero ahora entrando unos 2 o 3 datos. Nombre, Quito, 3, 4, 5. Listo, ingrese el nombre, Juan, 2, 3, 4. Es 15 el promedio, ingrese otro nombre, Ana, 4, 5, 5. Listo, promedio 4.57 y ingrese otro nombre, ahora sí puedo ingresar fin y me termina la ejecución. A mí me funcionó, a ustedes. Profe, sino que tengo una duda sobre el ejercicio. Tranquilo, pregunten. Sino que, pues, el ejercicio es con notas así de parciales y todo eso, porque yo tengo entendido que en el ejercicio 3 de estructuras de iteraciones con el número pi, ¿no? Espérate, yo reviso a ver qué me estás El, preguntando. el de estructuras de iteraciones que a partir de la serie de Leibin, bueno, no me acuerdo cómo se pronuncia bien este. Pero ese es el primero, ese lo miramos la clase pasada. No lo vimos hasta cierta parte, nomás Por vimos eso, cómo no, por eso, la pero operación. sí, por eso, pero pues algo tienen que hacer ustedes, pues. Bueno, voy a trabajar ahora con el ciclo para. ¿Listo? Y entonces, pues, voy a guardar esto, para guardar como algoritmo. Y vamos a hacer uno nuevo. Copiamos esas instrucciones que están en el anterior. Damos el nombre del algoritmo. L4, L4, 3, en el piso 2, C. Bueno, el nombre se necesita todavía, el parcial 1, parcial 2 y el promedio se necesitan. Los tipos de datos son carácter para el nombre y para las notas reales. Voy a dejarlo tal como está aquí, ¿sí? Tal como está aquí y voy a trabajarlo ahora en el tablero, ¿ya? Entonces voy a salir de esta presentación y voy al tablero. Bueno, entonces vamos a una nueva página. Y en esta nueva página entonces vamos a trabajar el algoritmo. Vamos a darle nombre. Algoritmo L4 3 2 C. Entonces dijimos que necesitamos los definir iguales. Nombre. Parcial 1, parcial 2, parcial 3, promedio. Estos son reales. Y nombre, carácter. Bueno. Entonces, ahora pues vamos a incluir, o a trabajar con la estructura para.
Entonces vamos a escribirla aquí, a recordar cómo es esa estructura. Recuerden que con la estructura para, yo tengo que identificar un número de veces que yo debo hacer el trabajo. O sea, yo debo saber entonces para este ejemplo cuál sería el número de estudiantes a los cuales le tengo que calcular el promedio. Ya, entonces voy a colocar en el ejemplo 50, pero ustedes pueden cambiar ese número por cualquier otro. Listo, entonces voy a colocar aquí para, esta sería la estructura, para, y ahora sí, entonces el definir que estaba propuesto inicialmente, pues sí lo voy a necesitar. Y este tipo de datos será entero, porque este es como una especie de contador, ¿ya? Y los contadores pues van de uno en uno, o sea, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, para ahí, y entonces el primer valor será 1 hasta el último. Dijimos que íbamos a trabajar 50 datos con paso 1, o sea, de uno en uno. Y aquí la última instrucción es hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, debo colocar aquí todo el bloque de instrucciones, tal como lo vimos al principio. Leer el nombre, leer el parcial 1, 2 y 3, calcular el promedio, ¿sí? Y entonces, cuando ya, y observen entonces que este contador funciona independiente de lo que está sucediendo en el bloque. Ya no depende de lo que está en el bloque, como fue en el caso anterior, donde yo tenía que cambiar el nombre para poder o suministrar un nombre ficticio para poder terminar el trabajo. En este caso simplemente cuento y cuando ya llegue a 50, automáticamente este ciclo para. Entonces la última instrucción sería fin para y aquí sería fin algoritmo. Bueno, ¿alguna pregunta? Está ahí, no, profe. Bueno, entonces por favor, les queda a ustedes como trabajo hacerla en PSIN. Hay algo que yo quiero acotar también y es de que este número 50, voy a cambiar aquí de letra para que podamos distinguirlo. Este número 50, pues yo lo puedo manejar. ¿Cómo lo puedo manejar? Leer n y entonces este ya no sería 50, sino que sería hasta n. ¿Listo? Entonces, cuando yo lea n, yo puedo decir, bueno, son 5, son 3, son 2 o son 50. ¿Ya? Y el ciclo no me varía. ¿Por qué? Porque es la misma estructura, todo funciona tal como está. Y lo único que cambiaría es que este 50 que yo puse aquí, porque les dije, son 50 estudiantes desde el principio, entonces, no sé cuántos son, pero entonces cuando cuando a mí me dicen, son 20, son 10, son 5, entonces puedo poner a leer ese valor n y hacer el ciclo hasta que llegue al valor n. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bueno, el examen entonces está disponible ya para que ustedes lo puedan presentar. Empieza a las 12, está abierto de 12 a 1 de la tarde, pero la duración es de 50 minutos. ¿Sí? 50 minutos, o sea que ustedes entran ahora a las 12:50 ya se les cierra el parcial. ¿Sí? Si entran a las 12:05, entonces pues se les cierra a las 12:55. ¿Preguntas? Profe, ¿el parcial es de respuesta múltiple? La mayoría de las preguntas sí. ¿Cuántas preguntas son? Son 45. Para que se lleven ese excelente producto. Recuerde que Angie, compañera, tienes el audio prendido, no dejes escuchar.
Gracias. Bueno, ¿Cuántas, Profe, qué perdón, que no pena. ¿Cuántas escuché? preguntas son? 45. Bueno, ahí está la contraseña para entrar al parcial. Van al campus, ¿no? Van al campus y hay un enlace al parcial. Entonces pinchan allí, ahí les va a pedir Elite apenas den las 12. Entonces entran esa contraseña y empieza el parcial para ustedes. Profe, qué pena. ¿Sí? Para la entrega del laboratorio 4, ¿nos puede dar unos 2 días más? Sí, sí, no hay Ay, sí, problema. porfa, profe. Bueno, entonces hoy es jueves hasta el sábado, ¿está bien? Sí, profe. Sí, por Uy, favor. sí, profe, muchísimas gracias. Como Bueno, quiera, listo. profe, vea. Gracias. Bueno, listo, pues. Mientras ustedes contestan el examen, yo cambio Uy, sí, la el que fecha de pidió entrega. plazo es un Que sol. te pague, profe. Lo amo, profe. Profe, necesito, eh, profesor, necesito que me haga Sí, un favor, dime. profe. Sí, Profe, yo fui la persona que le inscribí ayer para hacerle lo de la petición. Estoy acá en el trabajo y me queda difícil y pedí espacio, pero no me lo dieron. Entonces, sí me podría colaborar con sí, eso. no hay problema. No hay problema. Pero entonces, yo salgo a las 7 de la noche, Sí, pero si yo ingreso a esa hora, sí, si yo ingreso a esa hora, ¿puedo hacer yo el examen? sí, claro. Profe, ¿se puede hacer el examen a cualquier hora? Ah, ok. No, a cualquier hora no. Yo haría el examen solo para ella porque ella me dijo que no Ah, podía por razones laborales. listo, profe. No, disculpa. Gracias, ¿no? Bueno, Ok, Bueno, profe, ya muchas está gracias. disponible. bueno, pues. Profe, terminamos el examen y ya nos salimos. Sí, sí, ya la Ok. clase terminó prácticamente. Voy a dejar aquí la solución en PCIN para que ustedes pues la alcancen a ver en el video. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Sí, pero voy a esperar que todos entren y para que puedan copiar la contraseña, entrar tranquilamente.
Profesor, buenas tardes. Sí, dime. Profe, estoy en el parcial y se cayó el parcial, prácticamente. O sea, me dice que me demoré mucho o algo así, dice, no se puede acceder al sitio web. Estaba contestando las preguntas y de un momento a otro, y tengo internet y todo. Bueno, darme un momentico, a ver, yo reviso a ver qué pasó. No, eso no es nuevo de todas maneras, pero bueno, esperemos que... Ah, bueno, me asustó porque yo dije, uy, un intento y se cae el parcial, entonces me quedo sin responder. No, pues vamos a... No, pero está como muy raro porque dentro de los parámetros está, se abre a las 12, se cierra a las 13 y el límite de tiempo es 50 minutos. Mire, le voy a mostrar la pantalla de lo que me salió. No, sí, está bien. ¿Hay alguien más que tenga ese problema? Sí, profe, a mí también se me pasa lo mismo. Ay, ay, ay. Porque a mí... ¿A alguien no le pasó? Deme en un momentico, yo salgo ya del PCI. Listo. ¿Alguien quiere mostrar algo? Sí, profe, ya le muestro, estoy mirando cómo voltea la cámara. Ah, ya, profe, ya volví y me cargó la página otra vez. Bueno, No sé por esperemos qué. que... Ahora sí ya me quiere dejar, ahora sí me deja entrar. Bueno, listo. No sé si el compañero Nason ya también ya le cargó. No, yo continúo ahí aún. No me- Bueno, nada, nada que... Ah, no, ya, profe, ya. Bueno.